Bueno, entonces ahora sí, les damos la bienvenida a este espacio conversatorio desde el programa de Ecología Integral de la Universidad de San Isidro. Hoy nos honra y nos alegra mucho contar con la presencia de Bernardo Toro, acá con Felipe, compañero de equipo. Bueno, vamos a comenzar con este diálogo desde el cual intentaremos profundizar en lo que significa este paradigma del cuidado, del cual, bueno, muchos hemos escuchado hablar a Bernardo desde hace tiempo. Y hoy queremos quizás retomar un poco el diálogo en este contexto que vivimos, en la COP27, de esta cumbre de cambio climático, sobre el cual bueno, se tratan temas que hacen al presente y al futuro de la humanidad. Y Bernardo, bueno, sin mucha vuelta, me gustaría preguntarte, después de algunos años que han pasado, cuando vos comenzaste a hablar del paradigma del cuidado, ¿cómo ves el mundo hoy? Y si sentís que pudimos avanzar en esto de instalar una ética del cuidado, un paradigma del cuidado, en lugar de ese paradigma que por ahí es del no cuidado o del daño, ¿no? Que también está como bueno, impregnando buena parte a veces de la vida social, de nuestro ser y estar en sociedad. Mm, Bueno, gracias. Yo creo lo siguiente, creo que somos más conscientes del daño o somos más conscientes de la necesidad de cuidar de cada generación. Creo que yo llevo 17 años en esta historia hablando de esto. Al principio, pues realmente la gente juzgaba que uno estaba loco. Eh, cuando aparecen ya los primeros estudios del panel de medio ambiente, ahí la cosa comienza a tener cierto sentido. ¿Por qué? Es que el cuidado originalmente es un concepto femenino. En mi generación, por ejemplo, o sea, la generación del 45, después de la guerra, el cuidado era un problema de las mujeres. ¿Qué hace su mujer? Cuida a los niños. ¿Usted qué hace? Yo trabajo. ¿Sí? Y esa lógica después se pasó a la medicina. Los médicos hacen las cirugías, las enfermeras cuidan. Realmente el paso grande ocurre en los 90. Y yo le atribuyo mucho este paso de los 90 a Leonardo Boll cuando publica su libro en portugués Saber Cuidar, que le da cierto cuerpo a la narrativa del cuidado. Y lo saca lo saca desde el punto de vista psicológico, lo saca desde el punto de vista femenino, lo saca desde el punto de vista de salud, de la salud, y lo vuelve lo que es hoy un paradigma. ¿Sí? Entonces, la diferencia está en que hoy el cuidado se está volviendo un paradigma, o sea, un ordenador para actuar en la realidad. Todo paradigma genera una ética. Un paradigma es la forma como ordenamos la realidad. Y esa forma como ordenamos la realidad nos lleva a tomar decisiones de determinada manera. ¿Sí? Por ejemplo, si usted es racista, ordena la realidad de una manera. Y ese ordenamiento, ese paradigma lo lleva a tomar decisiones de determinada manera. Y esas decisiones los llevan a generar sentimientos de determinada manera. Entonces, con todas las COP, con toda la investigación, con todas las películas, con las noticias, etcétera, la gente está entendiendo que hay algo que está mal, que hay un peligro. Y que ese peligro, que realmente cuando hay un peligro en la cultura nosotros occidental, el peligro es tratar de huir o de protegernos, no de enfrentarnos. Y ese es un peligro del que usted no puede huir. Entonces, esta lógica que la gente sienta que de este peligro no puede huir, comienza a darle validez. Bueno, y si no puedo huir, ¿qué es lo que hay que hacer? Y es cuando el cuidado comienza a tener cierta relevancia epistemológica, digámoslo. Comienza a estar en la conciencia de que tal vez sí hay que cuidar. Tal vez no es tan tonto el problema de que si no cuidamos, perecemos. ¿Ya? Y comienza la frase, el cuidado no es una opción, no aprendemos a cuidar, perecemos, comienza a ganar terreno. Pero entonces viene la pregunta, que es más o menos lo que venimos desarrollando los últimos 5 o 6 años, y es, muy bien, bueno, ¿y eso cómo se come? Decimos en Colombia, ¿sí? Eso cómo se come en economía, en política, en educación, en ciencia, en arte, ¿sí? ¿Qué significa el cuidado? ¿Cómo se hace el cuidado en este tipo de cosas?
Entonces, ahí es donde vienen los desarrollos más o menos que podríamos conversar sobre eso. Tipo, por ejemplo, una vez me decía un empresario, bueno, estoy de acuerdo con usted, estaba asesorando una petrolera, pues que estos discursos para los petroleros son, esta es una empresa de exploración de petróleo que es colombiana. Eh, Me dice, Hernando, estoy de acuerdo, pero bueno, ¿cuáles serían los criterios para poder, yo no puedo parar la empresa? ¿Hasta dónde es el problema del cuidado? Y ahí empiezan las preguntas difíciles, ¿sí? O en política, o en economía, ¿sí? Entonces, es por ahí donde está ahora la discusión. Bueno, lo dejo ahí como una introducción, pero lo que quisiera dejar es lo siguiente, como primer punto. El cuidado no es un tema, no es un tema, es un paradigma. O sea, no es que vamos a hablar de que el cuidado es bueno o malo, no. La pregunta es cómo el cuidado ordena la realidad de otra manera y cómo el cuidado nos permite solucionar los problemas que el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito no pueden solucionar. Porque todo lo que hemos hecho hasta ahora es con paradigma de acumulación, poder y éxito. Ese ha sido el ordenador. Ese paradigma de acumulación, poder y éxito ha determinado qué casa compramos, dónde vivimos, con quién hablamos, con quién no hablamos, qué carro compramos, con quién nos tomamos una fotografía, con quién no, ¿sí? Ese paradigma de acumulación es el que ha guiado todo. Las universidades, ustedes que están en la universidad, perdón, yo he estado con gripa y lo siguiente, por ejemplo, ¿cuál es la facultad más deseada de los muchachos? Business Administration, ¿sí? Porque es el símbolo, el ícono de la acumulación, el poder y el éxito. ¿Ya? Entonces, no podemos dejar de administrar. ¿Cómo sería la administración desde el punto de vista del paradigma del cuidado? El paradigma tiene que poder resolver todas las preguntas que resolvía el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, la economía, la política, la ciencia, la literatura, todo. Pero tiene que poder resolver las preguntas que el paradigma del cuidado no, el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito no puede resolver, que es la depredación, que es el extractivismo, ¿sí? Dicho, como en una conferencia la decía en México, es evidente que cuando uno entiende esto, las empresas depredadoras no tienen futuro en el planeta. O sea, la sociedad no puede seguir soportando empresas depredadoras. Entonces la pregunta es, ¿cómo serían las empresas de cuidado? ¿Sí? Bueno, dejo eso ahí por ahora. Muy claro. Bernardo, ¿cómo estás? Espero se escuche bien. Tuve con unos problemas Felipe, también de conectividad, así que estoy te oigo perfecto. buscando conexión. Eh, Dime, Felipe. Creo que Felipe, si no, bueno, perdón. Eh, l- lo que, lo que quería saber, por ahí llega con un poquito de retraso, lo que quería saber es un poco cuál es tu visión respecto del rol que tiene la educación o si puede la educación verdaderamente con sus diferentes dispositivos generar este cambio de paradigma, promoverlo. Vos decís como que el paradigma es un manto, ¿no? que va tiñendo los diferentes aspectos de la vida humana y de qué manera la educación, sobre todo a través de la escuela, de las universidades, puede o debe transformar este paradigma, o lo puede por lo menos promover. Bueno, gracias, Felipe, por la pregunta. A ver, primero sentemos este principio. Cada sociedad tiene la educación que esa sociedad es capaz de definir. ¿Sí? O sea, la educación de cada país es lo que sus élites han definido, que es la educación que cada generación debe recibir. La educación que tiene Argentina es la que Argentina ha decidido tener. Los sistemas educativos de América Latina podrían ser los mejores del mundo si las élites decidieran que fueran los mejores del mundo, pero no lo han decidido así. Han decidido hacer varios sistemas educativos, uno para sus hijos, otro para los hijos de los otros, otro para los migrantes, otros para los campesinos, etcétera. ¿Sí? O sea, primero ese principio, cada sociedad tiene la educación que es capaz de definir. ¿Sí? Segundo punto, la educación refleja lo que la sociedad es.
Y uno no termina formado, uno tiene que entender que se forma con varios sistemas educativos, el sistema formal, el mercado en el que vive, con la pedagogía política que le toca, con la pedagogía comunicativa que tiene el país y con la pedagogía religiosa para muchos que tiene el país. Digamos, en este momento la pedagogía religiosa pesa mucho en los países de América Latina como Brasil, con Colombia no tanto, pero como Centroamérica, etcétera, ¿sí? Donde el rol en Colombia juega mucho la iglesia en otras cosas, pero no en la política. Pero la iglesia tiene un rol. Entonces, eso sí, como modelos pedagógicos, escuela, mercado, comunicación, ¿sí? Eh, política, pues esos cuatro mercados, tienen una pedagogía que está funcionando todos los días. ¿Cuál es la ventaja de la acumulación y el poder y el éxito? Que todos esos mercados, todos esos modelos funcionan con el mismo paradigma, acumulación, poder y éxito, incluyendo la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese paradigma se afianza porque todos los modelos de formación de comportamiento están en la misma dirección. La escuela solo no podría hacer esto con mucho éxito. Pero un primer paso fundamental, Felipe, es lo siguiente. Si queremos realmente preparar una generación para el cuidado, tenemos que volvernos radicales en términos pedagógicos de los modelos de trabajo en grupo cooperativo. ¿Sí? Serían, digamos, una generación formada en trabajo en grupo cooperativo tiene todas las condiciones para entender la importancia de la colaboración y la importancia del cuidado. Una vez una vez que es percibido por el niño o por el joven. Ahora, estaba mirando ahora unos programas aquí en Colombia de los textileros que están tratando de voltear. Bueno, ustedes saben que Colombia tiene una industria de moda muy fuerte. Entonces, todos los textileros están tratando de voltear los próximos eventos de textiles hacia el cuidado, ¿sí? Hacia el cuidado a que compre un buen vestido que le vaya a durar 20 años. Compre cosas bellas, pero que van a durar mucho tiempo, porque no podemos seguir gastando el textil que se está gastando, porque el planeta no resiste. O sea, en la medida en que todas estas exposiciones de arte, estas empresas comiencen a buscar caminos de cómo cuidar, las nuevas generaciones van entendiendo y vamos a ir desarrollando la epistemología, la mentalidad que nos va a permitir desarrollar toda una cultura del cuidado. O sea, ¿qué significa desarrollar toda una cultura, una civilización? Que todas las interacciones económicas, políticas, sociales, culturales que se produzcan sean de orden de cuidado. Ahora, ¿qué significa eso, Felipe? Que todas las iteraciones sean de orden de cuidado, que todas las iteraciones sean ganar-ganar. ¿Qué es cuidar? Cuidar es aprender a hacer transacciones, ganar-ganar a nivel emocional, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural y a nivel espiritual. Eso sería un resumen de lo que es cuidar. ¿Cuál es el lío que tenemos que nosotros con la, ¿cómo se llama? El paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, nos acostumbramos a hacer transacciones ganar-perder, ¿sí? Estudiamos para vencer, negociamos para vencer, trabajamos para vencer, ¿sí? No para cuidar. Entonces, porque esto no es un problema de forma de ver el mundo, un problema paradigmático. Ujú. Y te hago una pregunta en esa línea, Bernardo. Vos nombrabas esto de la cooperación y se me viene a mí, quizás en la lógica escolar, a veces está más presente, por no decir muchas veces, está más presente la competencia que la cooperación. Quizás vos cómo verías que la escuela o la universidad pueda hacer su parte en este rol de cambiar de la lógica de ganar-perder a la de ganar-ganar. ¿Cuántas carreras de ustedes tienen en la misión o en la visión? The best of the world, the best, es de ser la mejor en. ¿Cuántas tienen? Todas. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces miren el problema. Esto no es mío, esto es de John Nash, el Premio Nobel de Economía. Bueno, casi nada de lo que yo digo es mío, yo soy muy poco original. John Nash dice lo siguiente.
Toda búsqueda de excelencia es excluyente. Ojo, toda búsqueda de excelencia es excluyente. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos toca quitar todo eso que tienen ustedes en la mejor universidad, la mejor carrera en su género, bla, bla, bla. Y él soluciona el problema con esta frase. Toda búsqueda de excelencia es excluyente a no ser que sea totalizante, a no ser que sea para todos. Entonces, siempre debemos buscar la excelencia, pero la excelencia que es del cuidado es la que logra que la excelencia sea para todos. Por eso, ¿qué es un buen educador? Un buen profesor. Es el que logra que todos sus alumnos aprendan. No que unos aprendan más, otros menos y otros se deserten. Un buen profesor es el que logra que todos los alumnos aprendan. Porque la única razón de ser de la educación es el aprendizaje. La educación no existe para que los profesores den clase, ni para que los muchachos vayan a clase. Para eso no existe. La educación existe en la sociedad porque el aprendizaje no es natural al ser humano. ¿Sí? Todo lo que sabemos es aprendido. La forma como yo hablo, cómo muevo la cabeza, cómo muevo las manos. ¿Sí? Cómo me visto, cómo camino, es aprendido. Entonces, la pregunta es la educación existe es por eso, porque el conocimiento no es natural al ser humano. Entonces ahí viene esta cuestión. Entonces, la educación existe es para que todos los muchachos aprendan lo que tienen que aprender, en el momento que lo tienen que aprender, y que lo aprendan en felicidad y en dignidad. ¿Sí? O sea, entonces, la universidad es una universidad que dice nosotros somos los mejores, es porque todos sus estudiantes salen los mejores. Es como el agua, el mejor ejemplo es el agua. Yo siempre pongo el caso de Bogotá, o bueno, en Argentina siempre poner mucho el caso. Bogotá tiene un agua de excelente calidad, de excelente calidad. Inclusive en los restaurantes uno no pide botella de agua, pide que le traigan agua a la llave, ¿sí? Entonces, esa agua, y Bogotá además tiene un sistema de productos muy, muy, muy sofisticado, muy desarrollado, que permite que hasta la última casa de Bogotá más humilde tenga agua de alta calidad. Entonces, el agua que llega a la casa del hombre más rico de Colombia es de igual calidad al agua que llega a la casa de la persona más humilde de Bogotá. Es de la misma calidad, ¿sí? Entonces, ahí la excelencia es incluyente, porque es para todos. Entonces, el gran desafío de la excelencia es lo que nosotros proponemos como carreras buenas o como comportamientos adecuados, es que tienen que ser excelentes para todos, ¿sí? Y el desafío de la educación, desde el punto de vista del cuidado, es que no puede manejar la excelencia como un criterio de exclusión. Y eso es un desafío tremendo, porque muchas universidades cobran caro porque excluyen mucho. Muchos colegios cobran $1,000, $2,000 mensuales a los papás porque les dicen, es que aquí solo admitimos niños de IQ de 140 para arriba, ¿sí? Aquí no hay niños de cociente promedio, bajo, ni niños con limitaciones, no, aquí todos son genios. Entonces usted tiene que pagar $3,000. Entonces esa es la excelencia como exclusión. Y eso no pertenece al proyecto educativo de una sociedad. Bernardo, en una charla que dio hace unos años también, usted hablaba, hablando de la escuela, sobre todo, decía, la escuela se diseña, ¿no? Es un espacio diseñable, hay distintas variables sobre las cuales uno puede intervenir, y yo pensaba, a veces esto no es tan fácil de constatarlo en la realidad porque uno a veces percibe las instituciones educativas y la escuela en particular como una estructura muy rígida, ¿no? Que es muy poco maleable, donde las cosas se hacen mucho por inercia, donde es muy, muy difícil cambiar las costumbres, los hábitos, las formas de enseñar, las formas de aprender. Recién usted mencionó el aprendizaje cooperativo. ¿Qué otro elemento le parecería importante trabajar en el mundo escolar, por ejemplo, como para promover con un poco más de fuerza este paradigma del cuidado, teniendo en cuenta que a veces es como si la educación llegara tarde a la cita, ¿no? Porque nosotros tenemos un problema que es como de cierta urgencia, que requiere reacciones fuertes
ahora para poder hacer vivible el mundo para nuestras generaciones próximas. Bueno, entonces la escuela también debe moverse con cierta agilidad y el sistema educativo en general. ¿Qué otra variable le parece importante como tener en cuenta o en qué variable se puede focalizar como para acelerar un poco más esto de promover desde la educación este paradigma del cuidado que tanto necesitamos? No, Plácido, permítame, examino su pregunta desde otra perspectiva. Ujú. Indudablemente Argentina, sacando a Cuba, pues que tiene una lógica distinta, es el país que tiene, a mi juicio, la mejor educación de América Latina, aún hoy en día. Con todas las críticas que ustedes le hacen, la educación argentina, yo creo que conozco bien todos los sistemas educativos de América Latina y hay que decir que el que más características positivas y de alto nivel tiene es Argentina. Pero, ¿por qué hago esa anotación? A ver, en América Latina hay un problema. Piensen lo siguiente. En, en América Latina no era posible aprender a leer y escribir, sino para los nobles, para los españoles o hijos de criollos ricos. Prácticamente hasta el siglo XIX, ¿sí? Solamente la corona podía publicar. Solo las personas autorizadas podían publicar. Colombia era un caso extremo, pues, digamos. Entonces, la educación en América nació como un privilegio, ni nació, sucedió como un privilegio. Después de las independencias, comienzan a establecerse los sistemas, y ustedes, los uruguayos y los argentinos, a finales del siglo XIX logran establecer un sistema estructurado, ¿sí? Colombia, por ejemplo, comienza a establecer un sistema estructurado, la primera ley estructurada en 1905, las primeras estadísticas, los primeros nombramientos, etc. Y durante prácticamente hasta 1968, esos inicios que ustedes hicieron, la educación se presenta como un servicio. En 1968 se comienza a ver que mucha gente está fuera del sistema, entonces se volvió una política de ampliación, como una cobertura, entonces la educación como una cobertura. Pero piensen que solamente hasta los años 90, la educación en América Latina comienza a ser un derecho. En Colombia hasta el año 94. Pero en ningún país de América Latina la educación ha sido un factor estratégico. Por ejemplo, ¿ustedes por qué tienen el campo tan desarrollado? ¿Por qué tienen tanta tecnología agrícola, tanta biotecnología, tanta ciencia agrícola? Porque para ustedes la agricultura se convirtió en un sector estratégico. Lo mismo que la ganadería de alguna manera. ¿Sí? Pero la educación en América Latina no ha sido un factor estratégico. Mientras no le demos un lugar estratégico a la educación, no vamos a entender a fondo qué rol tiene que ser la educación entre nosotros. Porque la tenemos todavía como, bueno, hay que educarse. Todos los ricos saben que hay que educar muy bien a sus hijos, pero nosotros no nos damos cuenta. Es tan poco factor estratégico que a pesar de que tenemos los recursos que tenemos, no nos esforzamos por garantizar que todas las personas tengan altos niveles educativos para poder aprovechar la riqueza que tenemos, porque no vemos la educación como un factor estratégico. Seguimos creyendo que el factor estratégico es la plata o la tierra, ¿sí? Pero no la educación, que es distinto de lo que le pasó a los países protestantes. Cuando cuando vienen los primeros peregrinos a Norteamérica, ¿sí? Ellos vienen con un proyecto de nación, la libertad de conciencia. ¿Y qué llegan? Llegan alemanes, suizos, de todas las culturas, de todos los idiomas, a un mismo territorio. No hablaban el mismo idioma, no tenían las mismas tradiciones, pero tenían el mismo proyecto de país, el mismo proyecto de nación, la libertad de conciencia. Y entendían que ese problema de la libertad de conciencia no era viable si todos los niños no aprendían a leer y escribir bien. O sea,
La educación no era ni un servicio, ni un privilegio, ni una alternativa. Era, porque sin eso no había proyecto. Entonces eso hizo que los sistemas protestantes de educación se desarrollaran tanto y sigan siendo hoy muy superiores a los de las otras culturas. Hoy solo igualables pues, por los países de cultura budista o sintoísta, ¿sí? Pero nosotros de cultura cristiana católica nos quedamos pensando de que nunca vimos la educación como un factor estratégico. Entonces, parte del gran desafío que hay en este momento es que a raíz de este problema del cuidado es o volvemos el cuidado, la educación en cuidado, un factor estratégico o no somos viables. Eso por una pregunta, Plácido, pero para terminar tu pregunta. Entonces, volviendo a lo que tú planteabas, toda educación ocurre en un contexto. Entonces, comencemos. El contexto arquitectónico de la Universidad de San Isidro, ¿qué valores premia? ¿Acumulación, poder y éxito o cuidado? Solo con el mundo simbólico, o sea, yo no me voy a meter en nada más. Visiblemente me inclinaría más por lo primero que por lo segundo, sí. Igual. Segundo, el manejo del lenguaje de los profesores, la simbología de los profesores, la gramática con que se habla. Un poco más nivelado, pero así toda la balanza está inclinada hacia lo primero, seguramente. No, esta pregunta es, pues, saquémosla del cuidado. Piense usted el problema del machismo, ¿sí? Coja la gramática de los profesores y las profesoras en un colegio o en una universidad. Si usted no enfrenta esa gramática primero, si usted no enfrenta, por ejemplo, los chistes, si no hay un gran esfuerzo en una universidad por eliminar los chistes racistas, machistas, sexistas, ¿sí? La lógica, la lógica del cuidado de la diferencia no funciona, ¿sí? El manejo del tiempo está orientado a qué. Sí, o sea, cojamos todas las variables del contexto y nos van diciendo, porque las hemos diseñado en función de la acumulación, el poder y el éxito. La gran pregunta es, ¿cómo serían las variables de un contexto de aprendizaje diseñadas desde el punto de vista del cuidado? Sí, espacio, tiempo, mecanismos de estimulación, gramáticas, lenguajes, ¿sí? Opinión pública, sistema de planeación, sistema de recompensa, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, los premios y castigos de una organización desde el punto de vista del cuidado son muy distintos desde el punto de vista de la excelencia como exclusión, ¿no? Uh-huh. Clarísimo, Bernardo. Si le parece, abrimos un poco el juego a las preguntas de los que nos acompañan en el espacio. Genial. Así hacemos un poco más ping-pong y de vuelta. Así que abrimos con libertad. Los que quieran hacer alguna pregunta, comentario a Bernardo, adelante. María Luisa quiere hablar. María Luisa quiere. Bueno, María Luisa está creo que... Abre el micrófono, María Tenés que Luisa. desmutearte, María Luisa. A ver si lo logro hacer desde acá. No es que la tenga muy clara la pregunta, pero me tengo resonando una preocupación. Esto del paradigma, ¿no? Como ordenador. Yo creo que todavía estamos instalados en el paradigma que no acaba de caer, que es el de la acumulación. Yo creo que hay una cultura que nos está rigiendo, ¿no? Y mi pregunta es si a partir de la pandemia y a partir de esta vulnerabilidad que hemos experimentado todos, porque nos ha atravesado a todos, podría ser una instancia, ¿no? Como para ir pasando a ese otro paradigma, porque acá la experiencia es que nos hemos igualado todos en la vulnerabilidad, en la fragilidad. Y entonces, no sé si es una realidad o una esperanza, ¿no? Que a partir de esa humanidad común, ¿no? Que nos ha envuelto esta experiencia común, podamos comenzar un poco
a pasar a ese paradigma del cuidado, ¿no? Yo pienso que, a ver, en la medida en que todavía nuestras escuelas, universidades no sean inclusivas, estamos rechazando de alguna manera un desafío, una interpelación crítica que es de la persona diferente, que pone, de alguna manera, interpela todo un sistema que descarta, que niega lo que no es excelente, lo que no es exitoso, lo que no es poderoso, lo que es inútil. Entonces, veo de alguna manera dentro del paradigma del cuidado que se podría ingresar con la inclusión de la diferencia, con que la cultura vaya de alguna manera, ¿no?, conviviendo, porque si no ponemos el cuidado en forma asistencial, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿no?, pasar del paradigma de la acumulación al paradigma del cuidado, creo que es atravesar también el tema de la inclusión de la diferencia, de lo que el paradigma de la acumulación descarta, niega, rechaza, que usted decía, bueno, que es de alguna manera excluyente, ¿no? Entonces, ¿dónde está la exclusión y la inclusión, ¿no? ¿Cómo de alguna manera puede cambiar nuestra cultura? Porque seguimos en la cultura de la acumulación. No le hemos dejado. Sí, gracias, María Luisa. A ver, voy a poner un ejemplo para complicar tu pregunta más bien. ¿Cuál es en este momento? Nos gustan mucho los discursos de la inclusión, ¿no? Parecen muy buenos. ¿Cuál es la diferencia voy a poner un caso en educación, la diferencia de un rector de un colegio de élite en Bogotá y de un rector de un colegio del Distrito Especial de Bogotá, un colegio estatal? Es que el rector del colegio de élite puede seleccionar su gente. ¿Sí? Los colegios privados no son mejores que los públicos, simplemente que seleccionan la gente, y eso lo hace. Si usted pone, yo siempre pongo el ejemplo, si usted pone un colegio donde solo admite ojos azules, ¿sí?, y después va a dar un premio al colegio que más ojos azules tenga, pues se lo gana ese, ¿sí? Porque los colegios privados de élites son selectivos, no son de calidad. Seleccionan los mejores y los ponen ahí, pero no porque sean buenos los colegios, no porque de antemano selecciona a la mejor gente, ¿sí? Que es distinto de un colegio público, donde el rector tiene que recibir, los colegios tienen que recibir a los niños migrantes, negros, blancos, ¿sí?, altos, bajitos, en edad, en nuestra edad, toda esta cuestión. Eso es muy bonito, la inclusión. El problema es que no tenemos todavía metodologías para estar juntos. O sea, el gran desafío de la inclusión es cómo aprender a estar juntos. Voy a poner un tema más o menos fácil. Avina toma la decisión de volverse una entidad incluyente en las diferencias de género, ¿sí? Admitir personas trans, admitir personas gays, admitir personas de diferentes etnias, etc. Eso es muy fácil decirlo. Pero si usted no hace un trabajo previo en la organización, a fondo, usted lo que hace es un sistema de castigo para la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque el modelo educativo que tenemos de acumulación, poder y éxito es un modelo que separa, ¿sí? Los niños adelantados de los niños atrasados, los ganadores de los perdedores, los que saben más de los que saben menos, de los bien vestidos y los mal vestidos, de los retrasados y de los adelantados. No es un modelo educativo real donde la gente esté mezclada. Algunos aquí en Bogotá, hay algunos colegios que están comenzando a hacer una experiencia con mucho éxito. Es acabar con los cursos. Porque uno no se educa por cursos. Uno en un barrio tiene amigos de 16 años, de 14, de 13, de 2. Le toca ayudarle al niño de 4, a su colega teniendo 2, etc. Entonces, cuando en Finlandia también están tratando de hacer lo mismo, que la educación ocurra como ocurre en la realidad para poder facilitar la inclusión. Porque si la educación en su ritmo comienza a tener el ritual y los esquemas de la realidad social, es más fácil hablar de inclusión desde un punto de vista positivo.
porque la educación simplemente es el reflejo de la sociedad. Entonces, sería Sí. eso. Gracias, gracias. Sí. Gracias, María Luisa. ¿Alguna otra pregunta, comentario? A mí me queda la pregunta ahí dando vueltas en términos, yendo un poquito más a lo concreto de los aspectos, los elementos escolares o elementos que están presentes en el sistema educativo hoy. ¿Qué sería un sistema de meritocracia o de premio castigo que esté dentro del paradigma de cuidado? ¿Cómo sería, cómo imaginás vos, Bernardo, eh, este estar juntos, no transformando absolutamente el sistema educativo, sino con elementos concretos que se puedan, hoy desde nuestros roles, hoy desde la imposibilidad que nombraba Fer de modificar completamente el sistema educativo, sino estando trabajando dentro de él, qué elementos concretos se pueden incorporar para promover el paradigma del cuidado y para ir de alguna manera poniendo nuestro granito de arena en transformar de un A ver, paradigma al esta otro. ignorancia de geografía argentina me preocupa. ¿La Universidad de San Isidro en qué provincia está? La provincia de Buenos Aires. Ah, en San Isidro. O sea, estamos en el eje central. Está en el Gran Buenos Aires, sí, exactamente. Está Bueno, cerca de la capital. bueno. No, yo le digo es lo siguiente, es que hay muchas cosas que para Argentina es muy difícil ver porque de alguna forma es muy homogéneo, ¿sí? No sé si ustedes conocen a Colombia, pero Colombia es un país absolutamente heterogéneo, ¿yo? Por donde lo mire. Entonces, los ejemplos que puedo poner parecen casi obvios en Argentina, pero el primer ejemplo de inclusión segura es cómo garantizar que todos aprenden. O sea, es la primera regla de la inclusión y es la primera regla del cuidado. ¿Cómo lograr que todos aprendan? Cuando, por ejemplo, yo viví un año en Canadá y siempre cuento esta historia. Mis hijos en esa época pues tenían 10 y 8 años y estudiaban, obvio, en la escuela pública del barrio, en St. Clair School. Eh, y me hice amigo de la directora, obvio, la profesora de la universidad. Entonces, y un día tenía que ir, que habíamos quedado de conversar, y la escuela quedaba a 3 cuadras de la casa. Y ya iba entrando a la escuela cuando sale la asistente de la directora y me dice, profesor, la directora no lo puede recibir. Y le preguntó, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dijo, estamos en emergencia roja. Si a un colombiano le dice, estamos hablando de los años 80, o hoy le dicen emergencia roja, piensa lo peor, ¿sí? Un secuestro, una bomba, una vaina. Le digo yo, ¿pero qué pasa? Me dijo, profesor, imagínese que hay 2 niños que están bajando rendimiento. Estamos en emergencia roja. Eso es claridad de para qué es la educación. Eso es equidad. Eso es inclusión. Digamos, si solamente diéramos ese paso, ya habríamos dado un paso enorme. Y ese paso nos enseñaría cuáles son los siguientes pasos. Lo que pasa que, Bernardo, yo entiendo lo que decís, comparto, pero digo, eh, a mí me saldría más bien preguntar por qué están bajando el rendimiento y también contar con mecanismos para ver qué significa bajar el rendimiento. Eh, Porque muchos, quizás en las élites en Argentina, como en otros lugares de Latinoamérica, nos faltan
parámetros y reglas claras de lo que significa el buen rendimiento. Y muchas veces el paradigma, por otro lado, que promueven los sistemas educativos, es el paradigma de la acumulación y del daño, como le llamamos nosotros. Entonces quizás pensar que alguien está subiendo el rendimiento es quizás, por ejemplo, que está como siendo mejor que los demás, volviendo al punto de la competencia. Entonces, me pregunto en el ejemplo que das vos, ¿qué significa que sea grave bajar el rendimiento? ¿Qué significa para nosotros en una institución educativa que alguien baje su rendimiento? ¿Cómo medimos Pero eso esa lo alteración? define la educación, eso lo define la institución, Felipe. La Bueno, institución misma, la y qué para... institución misma es la que define eso no lo define nadie por fuera. Bueno, O en sea, el lo caso del... que es un buen estudiante en la Javeriana de Bogotá lo define la Javeriana, y lo que es un buen estudiante en medicina en los Andes lo define los Andes. Cada universidad define lo que es un buen rendimiento, ¿sí? Entonces, ahí no hay salida, porque es uno el que define eso. Lo mismo que un profesor. Por ejemplo, yo cuando era profesor universitario, para poder solucionar este problema que estoy hablando acá, yo lo primero que hago en la primera clase es explicarles a los muchachos en qué consiste la prueba final. Entonces, decir, bueno, aquí vamos a la primera clase que ustedes entiendan cómo va a ser el examen o el ejercicio o la prueba final. Depende de la materia que sea. Depende pues de lo que se vaya a enseñar. Y dedico una clase entera a explicarles, mire, va a pasar esto y esto. ¿Está claro? Sí. Entonces, este curso, de aquí hasta que lleguemos allá, es para que ustedes tengan éxito en eso. Para que ustedes lo logren hacer completo. Y no hay chance, tienen que aprender a hacerlo completo. Porque ese es el acuerdo que tenemos aquí en la universidad. Si no lo hace completo, tenemos que gastar más tiempo o volver a empezar, pero aquí usted todo lo tiene que hacer completo. Todos los estudiantes comienzan a darle sentido para qué están ocurriendo las cosas. Para qué se dice lo que se dice, para qué se hace lo que se hace. Hagan ese experimento y verá que... Ahora, eso significa que usted tiene muy claro qué quiere lograr. Y que eso que quiere lograr está entre los cánones de la universidad. ¿Sí? Entonces, esa pregunta la resuelve la universidad, si se está fracasando o no. Pero eso el termómetro lo tiene que tener la misma entidad. Gracias Felipe, gracias Bernardo. Bueno, seguimos con la ronda. Seguimos con la ronda. Si es que Bernardo, ¿podemos seguir Bernardo un rato más? Sí. Dele, hágale todo lo que pueda. Bueno. Chela está que se habla y no se atreve. Chela tiene ganas de preguntar algo, ¿no? Chela, a ver. Pon el micrófono, Chela. Que lo piense un poco más. A ver, ahí está. Ahí está, Chela. Hola, Fer. Un gusto, Bernardo. Muy interesante lo que escuché. Para mí, mientras usted hablaba, me parece que comparto absolutamente todo y muchas cosas nuevas que esto me hace acordar un poco a la pedagogía pedagogía del cuidado, lo que fue en su momento en los años de educación popular, ¿no? Que vivimos desde esta perspectiva, la educación en Latinoamérica. Yo soy peruana y bueno, trabajamos mucho desde este lado, ¿no? Yo creo que, como también se mencionó, la pandemia hizo un corte en todas las generaciones, ¿no? ¿Cuál cree usted que va a ser el camino a seguir? Ya ha dado algunos lineamientos, pero ¿cuál cree usted que es la meta a corto plazo desde la educación luego de este corte que tuvimos en la pandemia, ¿no? Y que además nosotros somos agentes más concretos dentro de la educación, está todo el sistema, estamos no trabajando desde las políticas públicas, sino somos los que trabajamos más bien en la zona, en territorio.
¿Cómo ve usted el futuro más a corto plazo de todo lo que es la educación del cuidado a nivel latinoamericano? No, yo creo, Chela, que digamos, los riesgos de la crisis climática, porque la pandemia es una cosa relativamente manejable para el ser humano, ¿sí? La crisis climática es un determinante del planeta. Es muy importante distinguir que digamos, por ejemplo, una recesión es un shock generado por el ser humano. La crisis climática es un shock que se genera, se dice que lo generamos nosotros, pero una vez que se genera, el ser humano pierde el control sobre el fenómeno. Es como la gravedad, ¿sí? O sea, la crisis climática es un determinante. Es muy importante esto, miren. Así como ustedes no se construyen los edificios, caminamos, construimos las escaleras, los tapetes, los pisos, todos en función de un determinante que es la gravedad y el rozamiento. Porque podemos caminar y vivir por esos dos factores, por gravedad. Si no hubiera rozamiento no pudiéramos caminar. Pero entonces, si no hubiera fricción, no podríamos caminar. Entonces, la gravedad, por ejemplo, nos obliga a comportarnos de determinada manera. Y no hay manera de escapar de la gravedad. Y entonces eso va generando un comportamiento en todo, en la forma como vivimos, lo que construimos, los puentes, todas las calles, todo. En este momento el determinante más poderoso sobre el comportamiento humano se llama el cambio climático. Entonces, parte de lo que hay que hacer es cómo introducir la variable de crisis climática dentro del diseño y la práctica educativa. Y eso es lo que no hemos hecho todavía. ¿Sí? Entonces, las grandes reflexiones de las facultades es, bueno, ¿qué significa la medicina? La medicina que ustedes saben que es mucha, ¿sí? ¿Cómo hay que enseñarla ahora desde el punto de vista de la crisis climática? Porque no es un tema, ni siquiera es un paradigma, es un determinante. O sea, apretamos a distinguir, o sea, un paradigma es un ordenador que yo creo. Un determinante está ahí, que si yo no lo respeto y lo conozco, él me destruye a mí. Si usted no respeta la gravedad lo destruye a usted. ¿Sí? Entonces, hacer la crisis climática es igual, es un determinante, no es un paradigma. Es un determinante de la realidad. Haga usted lo que haga, pase el tiempo que pase, esté donde esté, piense lo que piense, tenga la edad que tenga, está ahí. Y si está ahí, la educación tiene que aprender a tenerlo en cuenta en su diseño y en su práctica. Y es ahí donde está el primer paso para su pregunta. Que la pandemia no logró afectar nuestra epistemología. Seguimos pensando, y mientras no haya cambio epistemológico, no hay cambio de comportamiento. Entonces, en la medida en que ustedes se acostumbren a mirar que la crisis climática es un determinante, se va afectando la epistemología, la forma de construir la realidad. Y nos va diciendo qué nuevos lenguajes, qué nuevos saberes, qué cosas no debemos seguir haciendo, si lo entornamos como un determinante. Esa sería mi respuesta. Gracias. Bernardo, y le sumo un comentario más. Creo que efectivamente, un poco en la línea de lo que viene diciendo, estamos como entrando en la zona de lo no manejable, ¿no? Por ejemplo, con los fenómenos del calentamiento global, la crisis climática. Y yo me pregunto, ¿no? Y le pregunto, ¿qué pasaría si realmente el sistema educativo toma un poco conciencia real de esta problemática? Hasta ahora me parece que lo mira un poco de costado, como si fuera o no fuera, ¿no? Como, bueno, pero no sé si se lo toma tan en serio. ¿Qué pasaría si se lo tomara en serio? Digo, eso no detonaría el sistema educativo porque ya no, a veces no tomando del todo conciencia, uno se da cuenta que a veces a la educación se le va como lavando un poco el alma, ¿no? Porque va como, uno no la siente, por ahí es una apreciación muy personal, que trabajo dentro del sistema, pero muchas veces a los educadores se nos va como lavando el espíritu porque
carecemos como de un sentido profundo en la tarea que llevamos adelante, a veces desconcertados por la situación socioeconómica, porque vemos que el mundo no mejora, porque, en fin, no es que tenemos siempre como un horizonte así en positivo y de crecimiento y de desarrollo, sino que, sobre todo pienso en Latinoamérica, ¿no? Donde a veces los contextos van más para abajo que para arriba. Y si eso le sumamos la cuestión de la crisis climática, digo, ¿no será como poner una piedra para terminar de aplastar un sistema que ya es pesado y por ahí en el ánimo de los educadores, bueno, a veces es difícil de sostener? No sé si me... Sí, le entiendo. Sí, Bernardo. No, primero una cosa. Todo educador vive de la fe. Todo. A nivel de... Imagínense, el profesor más importante de un niño son los profesores de primero y segundo de primaria, los que enseñan a leer, escribir y matemáticas básicas. Esos son los profesores más importantes de todos. Ellos nunca van a ver el resultado. O sea, enseñar a leer bien y escribir a un niño, 30, 40 años después alguien le va a decir, uy, usted que va a descubrir que saber escribir bien, saber hablar bien, le va a reportar ventajas y la profesora ni el profesor están ahí para agradecerle. O sea, todo profesor vive de la fe. Eso como punto uno. O sea, no se haga ilusiones, eso no va a cambiar. ¿Sí? O sea, que la ventaja de un arquitecto es que termine el edificio y queda ahí. Sí, puede pasar varias veces y verlo. El profesor no tiene ese chance. Por eso conviene tanto hacer reflexiones sobre las profesiones, ¿no? Sobre qué significa esto. Que es una reflexión dificilísima que casi no se hace, pero bueno, porque es sí, de mucho pensamiento. Pero ¿cómo era la segunda parte que me preguntabas? Es que me distraje pensando. ¿Cómo cree usted que podría digerir el sistema educativo esto? Que es tan, yo no sé, lo mira de frente, es muy pesado, ¿no? Ya, sí, mira. Yo creo que el ejemplo típico es Greta Thunberg. La niña sueca, ¿sí? ¿Se acuerdan todos de Greta Thunberg? La niña, ella puso la frase perfecta. Cuando declara huelga los viernes por la crisis climática. En Suecia, si un niño no va a una escuela, como en Canadá, es un delito. ¿Sí? Una vez mis hijos se perdieron por ahí y a la hora estaba la policía en la casa porque el niño no está en la escuela. ¿Sí? Los niños no están en la escuela. En Suecia es un delito faltar a la escuela. En cambio, entonces esta niña toma la decisión de no ir a la escuela, o sea, toma la decisión de hacer un delito, se va con el uniforme del colegio, público evidente, ¿sí? Y se sienta frente al Parlamento con un letrero. De aquí no me paro hasta que ustedes no aprueben nuevas reglas de la crisis climática. Y la entrevista no es porque está haciendo un delito. Entonces la entrevista la niña dice, a ver, ¿qué sentido tiene que yo termine de estudiar ahora y después haga universidad si el planeta va a perecer? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué aprender si no somos capaces de cuidar la casa común? Ese es el discurso que deberíamos tener. Vamos a estudiar y aprender para cuidar la casa común. Que es distinto de vamos a estudiar y aprender para tener más plata. Y al poner la pregunta de la casa común se genera una rica fuente de hipótesis. Cómo es la ingeniería para la casa común, cómo es la medicina en la casa común, cómo es el arte en la casa común, cómo son las matemáticas. O sea, porque la casa común se vuelve la gran hipótesis de transformación y de cuidado. Y eso revolucionaría el discurso universitario inmediatamente. Muy, muy claro, Bernardo. Muchas gracias. Bueno, yo seguiría conversando, pero no me quiero acaparar el espacio, así que alguien más que quiera, bueno, hacer comentarios, preguntas, inquietudes. Bueno, aprovecha. Perdón Dale. que me meta, pero yo a Bernardo lo vengo escuchando hace rato, y lo escucho hace rato no porque lo admire, sino porque no lo entiendo. Entonces,
Voy a aprovechar ahora para hacerle una pregunta a ver si logro entenderlo. Que es, perdón que me perdí la media hora inicial, pero por ahí lo comentaste, Bernardo, pero estaría bueno por ahí que cuentes como los 3 elementos y cómo alinear los 3 elementos que siempre decís, la pedagogía, la didáctica, ¿no? Del sistema, porque me parece que eso es como muy ordenador de cómo pensar la educación. A ver, volvamos al punto. La educación es un invento, ¿no? O sea, los sistemas educativos son un invento, como las leyes o como las matemáticas, bueno, todo. Está haciendo mucho calor acá. Estoy en Santa Marta, no estoy en Bogotá. Entonces, la cuestión es lo siguiente. Todo sistema educativo, hablemos ya del sistema, no de la universidad, sino del sistema, tiene tres grandes elementos. Uno que es la superestructura, los elementos estructurales. ¿Qué son los elementos estructurales? Son la institucionalidad que garantiza que cada generación va a poder educarse. ¿Sí? O sea, sin eso no hay, eso es el sistema primero, o sea, que son la ley de educación, el sistema de presupuesto de la educación, la carrera de los educadores, el currículum legalizado, ¿sí? La definición de la profesión de docente y lo más importante, el criterio de evaluación, porque el poder máximo de la educación es la evaluación, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que llama el poder estructural de la educación. Y su función es garantizar que cada generación, pues, que la educación sea buena o mala es otra discusión, pero cada generación tiene la posibilidad de educarse, ¿sí? Esa es la estructura. Que con guerra, que sin guerra, que con hambre, que sin hambre, con plata, sin plata, está ocurriendo algo que se llama educación, ¿sí? Que si es útil o inútil, de calidad, eso es otra discusión, ¿sí? Bueno, la estructura. El siguiente nivel es el nivel pedagógico y es cómo garantizar el éxito entre el que enseña y aprende. Piensen lo siguiente, en el promedio en el mundo, el éxito del aprendizaje no llega al 50%. Entonces, uno de los grandes desafíos es cómo lograr que la relación entre el que enseña y aprende sea exitosa, sea productiva, se logre lo que hay que lograr. Entonces, ahí están los problemas de los métodos pedagógicos, los enfoques pedagógicos, las didácticas, las metodologías, ¿sí? Las formas de arreglar la clase, las rutinas del aula. Y después viene el otro nivel, que es el nivel didáctico. ¿Qué es el nivel didáctico? El nivel didáctico surge por la siguiente razón. La forma como existe el saber no es la forma como el saber puede ser apropiado. O sea, la forma como Newton escribió de Principia de Física Naturalis, ¿sí? Su obra maestra, no es la forma como un muchacho puede aprender física. O sea, ningún muchacho podría aprender física con ese libro. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Tomar el libro, quitarle cosas, poner ejemplos, dosificarlo, ponerlo en una secuencia, hacer dibujitos, poner ejercicios, ¿sí? Todo ese trabajo de conversión del saber en saber apropiable es lo que se llama la didáctica, ¿sí? Todo esto que hace, por ejemplo, que se hace en televisión, de cogerle un mapa y ponerlo en vivo para que hable, un mapa hablante, etcétera, eso es didáctica, es cómo coger el saber y convertirlo para que pueda ser apropiable masivamente. Ojo, masivamente. Y aprendas este principio. En educación, lo que no es cotizable, lo que no es escalable y lo que no es distribuible no sirve. Porque las escalas son muy grandes. Usted en Argentina probablemente hay experiencias educativas bellísimas, únicas. ¿Cuál es el problema? Que no se pueden ni escalar, ni cotizar, ni distribuir. Porque dependen de un genio que está ahí o de un local que está ahí. Entonces esa aula es única. Es buena para los que están ahí,
pero para el sistema educativo no sirve para nada, ¿sí? Porque el problema de la educación no es ni para los genios ni para los ricos. Para los ricos porque pueden comprar cualquier educación en cualquier lugar del mundo a cualquier precio. Y la saben comprar además. Y para los genios porque ningún sistema educativo les sirve, ¿sí? El problema de la educación es para nosotros, los del 99.99%, ¿sí? Que somos los normales, ¿sí? Los promedios. Entonces, la didáctica es cómo convertir el conocimiento en sistemas apropiables masivamente. Y por eso la educación a distancia, si se logra desarrollar, puede ser muy buena, pero todavía pues le faltan kilómetros para lograr hacer lo que puede hacer la educación presencial. Y hay cosas que no se pueden resolver, como la socialización, ¿sí? Y el encuentro con el otro. Eso no se puede resolver mediante este sistema de pantallas. Entonces ese nivel estructural, ese nivel didáctico y ese nivel, pedagógico y ese nivel didáctico tienen que estar bajo el mismo proyecto educativo, digamos, como cuidar la casa común. Y los tres tienen que funcionar bien. Entonces nosotros tenemos en América Latina sistemas estructurales muy bien diseñados. Los sistemas educativos de América Latina son estructuralmente muy buenos, ¿sí? La profesión de educador creció durante, pues como les explicaba, durante mucho tiempo era un privilegio. Miren, aquí en Colombia, esta es historia colombiana, no quiero meter a nadie para no tener problemas internacionales. Eh, en Colombia, después de que los Borbones retiran a la Compañía de Jesús de América, ¿sí? Entonces viene un vacío educativo porque los jesuitas manejaban el 90% de la educación. Entonces viene un vacío educativo. Durante ese periodo, para poder ser profesor, antes de los Borbones, para poder ser profesor, usted tenía que ser católico, rendir fidelidad al rey y fidelidad a la Iglesia Católica, ¿sí? Al retirarse de eso, esas reglas desaparecen y los profesores formales desaparecen. Y entonces entre el pueblo hay gente que sabe leer y escribir, por alguna razón aprendió a leer y escribir. Al fin y al cabo, leer y escribir no tiene nada de inteligencia, es una destreza, ¿sí? Como barrer, ¿ya? O como saltar. La lectura y la escritura son destrezas, no tienen nada que ver. Si se enseñan bien, se aprenden bien. Entonces, ¿qué comenzó a aparecer en Colombia? Se enseña a leer y escribir por un pan, una vela y un real. Y entonces aparecieron los primeros profesores populares. Porque ese vacío que generaron las actas borbónicas, ¿ya? Comenzó a ser llenado por gente del pueblo. Y de alguna manera ahí nació la educación del pueblo, la educación pública, por lo menos de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, ¿sí? Entonces, no hubo no como en el modelo sajón, toda una tradición de grandes educadores que brindaban un tributo y llegaban a la escuela y tenían todo un ritual, además muy rígido entre otras cosas, ¿sí? Entonces, el educador entre nosotros como profesor se fue haciendo, no nació con un ritual muy claro. Y donde más claro fue entre ustedes, Argentina y Uruguay. De resto, creció como lo estoy diciendo, inclusive en muchos países aún no ha terminado de llegar. Entonces, pues no ha terminado de llegar por problemas serios, las lenguas indígenas y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? La educación en grandes sectores de América Latina no tienen la noción educativa que nosotros tenemos, ¿sí? Tienen sistemas educativos y hay que tratar y parte de lo que está tratando de hacer es entender esos sistemas educativos, ¿sí? Que no responden al modelo de acumulación, poder y éxito, sino que responden al modelo de cómo la comunidad puede cuidar el entorno, que es el modelo básico de las comunidades, ¿sí? Y nosotros ahí podíamos aprender muchas cosas.
Bernardo, se me ocurre en esto que por ahí venís mencionando, como del paradigma del cuidado de la casa común, que debería empezar como a configurar los sistemas educativos. Creo que en general en América Latina tenemos un problema justamente con lo común, que a veces lo común es cada vez lo menos común entre las sociedades, que lamentablemente van como generando mecanismos de segmentación, y a veces la educación es justamente un mecanismo de eso, donde bueno, los mejores reciben la mejor educación y los peores cada vez reciben la peor educación, donde hay gente que, digamos, desde el punto de vista privado, tiene su educación, su salud, sus lugares de recreación, entonces se van como generando mundos en paralelo, y eso de lo común es muy difícil de comprender, y mucho menos de comprender esto de trabajar todos juntos por algo común. Y eso me parece que también es como un desafío muy grande, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo hacemos para revertir esa mentalidad que a veces está como, es creciente, digamos, ¿no? Es un poco a veces por las historias de nuestras sociedades, y bueno, como hoy la inequidad va como acentuando un poco estas divisiones, ¿no? ¿Cómo ves No, pues ese es con Carlos hablamos a veces de que sí, el gran problema del inmediato, ahora con la crisis climática, es el descubrimiento de la relevancia de lo que son los bienes ecosistémicos del planeta? ¿Qué son los bienes ecosistémicos? Los bienes que hacen posible la vida y que el planeta provee gratuitamente: el agua, el aire, la genética, ¿sí? Las semillas, las estaciones, la erosión, todo el sistema de energía convertida en materia, los árboles, ¿sí? El proceso de nacer, crecer, reproducir, morir, pudrirse y volver al ciclo de la vida. Y el primer problema va a ser el agua. Y el agua es ahora con este problema, ¿no? El agua, el 31% del agua dulce del mundo está en Sudamérica. Oiga, el 31% del agua dulce del mundo está en Sudamérica. Nosotros somos muy poquitos. En Sudamérica somos que 600 millones. No alcanzamos a esos 600, 550. ¿Sí? Y 20 millones de kilómetros cuadrados. O sea, somos en un territorio muy grande, muy poquitos, con mucha agua, con mucha diversidad. Todo el territorio es habitable, todo es cultivable. ¿A dónde creen ustedes que la gente está mirando con la crisis climática? Aquí. Y no nos damos cuenta de eso. O sea, en 10 años, si la desertificación sigue como va, y el clima sigue como va, América Latina se vuelve un referente muy importante para la migración. No por una buena forma de vida, porque mucha gente quiere ir a Estados Unidos para tener ¿cómo dice? Un futuro. En un momento determinado, la migración va a ser es para sobrevivir, para continuar. Para el Pacífico, las islas del Pacífico Sur, ahora en la reunión de Egipto, su discusión no es si van a desaparecer o no van a desaparecer. Van a desaparecer. La pregunta es: ¿y para dónde nos vamos? ¿Dónde podemos continuar siendo nosotros? Es así. Entonces vienen las preguntas difíciles. ¿Cómo vamos nosotros a manejar el agua? Usted no conoce ninguna empresa que produzca agua. No conoce ninguna empresa que produzca viento. No conoce ninguna empresa que produzca genética. ¿Sí? Lo que demuestra Elinor Ostrom en la Premio Nobel de Economía es que los bienes comunes del planeta no pueden ser ni públicos ni privados. Tenemos que aprender a manejarlos en común. Y esa destreza no la hemos desarrollado, sino en muy pocos lugares particulares. Y esa es otra nueva, la administración de los bienes comunes es quizás el mayor desafío para las nuevas generaciones en menos de 10, 15 años. Y para eso existe la universidad, para enfrentar desafíos.
Así es. Porque la diferencia entre la universidad y el colegio es que la primaria es sobre lo fundamental, la secundaria dominar lo conocido y la universidad poder aprender a manejar los desafíos, lo desconocido. El problema es que nosotros hemos vuelto la universidad un high school, ¿sí? Y le hemos quitado la característica de desafío. Aquí usted va a aprender a resolver lo imaginable. Gracias, Bernardo. Bueno, ¿alguna pregunta más que queramos compartir, poner en común? Bueno, yo aprovecho para agradecerle a Carlos Bart de la Fundación Avina que nos facilitó este espacio, acá de poder tener el lujo de tenerlo a Bernardo conversando sobre estos temas que, bueno, realmente no son fáciles. Creo que parte de este silencio es que nos quedamos pensando cómo seguimos andando, cómo seguimos viviendo y cómo seguimos soñando, ¿no? Y digo, incluso a veces para los que tenemos hijos y tenemos que imaginarnos cómo será la vida de nuestros hijos, cómo será la vida de nuestros nietos en este planeta, bueno. Yo voy en los nietos ya, yo voy en los nietos. Bueno, son temas que nos atraviesan entrañablemente, que no son solo ideas, sino que empiezan como a... Sí, no son consideraciones al látere, ¿no? Claro. Inclusive estamos buscando gramática para hablar de esto. Claro. Y la universidad en eso, o sea, las universidades son los lugares para esto. Y yo no noto, a mí me alegra mucho esta conversación, es porque de alguna forma es hacerse la pregunta. Las universidades se están convirtiendo en tituladoras, o sea, en conocimiento conocido. No, muy pocas entran a las preguntas difíciles y se enfrentan con sus herramientas a formar gente para preguntas difíciles, ¿no? Sí, creo que esto está un poco en línea con lo que hablamos de, bueno, el paradigma de la acumulación, y a veces la educación también sigue esa línea de acumular conocimientos y de ver cuál es el mejor negocio, ¿no? ¿Qué es lo que vendo? Bueno, lo que me dé dinero, lo que me haga un poco más rentable. La matrícula. La matrícula, ¿no? Y los contenidos y bueno, y todo eso que a veces ya conocemos. Bueno, doy una última oportunidad para alguien que quiera hablar ahora o en el próximo encuentro, ¿no, Bernardo? Vas a... Sí, podemos seguir adelante mientras miramos todo esto. María Luisa quiere María hablar, Luisa. le voy a... Ahí está. A ver, María Luisa. No sé. Ahí. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, me queda una preocupación, ¿no? Porque todos, de alguna manera, el problema del riesgo del planeta está también en una franja, en una preocupación, pero no de todo el mundo. Yo no sé hasta qué punto hay como una experiencia de este planeta dañado, de este planeta violentado, ¿no? Y cómo hacer en la educación para que esto determinante, ¿no? Que es el planeta que va a ser determinante para también el cuidado, para el concepto de cuidado, ¿no? Que no solamente sea del planeta, sino del otro y de nosotros mismos, se pueda realmente promover esa experiencia, ¿no? De cómo está el planeta. Es decir, esto que decía de la parte de la estructura, de la parte pedagógica, pero de la parte didáctica, de la parte de cómo anclar la educación en una experiencia y no en un concepto, para involucrar entonces en una acción común un cuidado, ¿no? Comprometido y una experiencia, ¿no? También de responsabilidad del hombre en relación a lo dado. No sé si es una pregunta, es una inquietud, es Sí, yo algo... creo, bueno, Elisa, lo que sucede es que los jóvenes, pensemos lo siguiente, los jóvenes son recién llegados al planeta como los niños, ¿sí? A uno se le olvida que es recién llegado al planeta, un muchacho. ¿Y qué es lo que hace uno cuando llega a un país donde no domina ni el idioma, ni la escritura, ni la cultura? Si usted se va para Japón, digamos, o para Tailandia.
Entonces es un analfabeta completo. No puede leer los avisos, no puede entender nada. Ahí no sabe lo que es ser analfabeta cuando va a un país de esos. ¿Y qué es lo que uno comienza a hacer? A ver qué hace la gente para tratar de acertar. Eso mismo hacen los muchachos, ver qué hacen los adultos. Entonces, esto parece, es necesario decirlo. Uno de los problemas que tiene la educación en este momento es que los adultos que la practican no quieren proponerle nada a los jóvenes. Entonces, una cosa muy importante sería que el conjunto de profesores de la Universidad de San Isidro comenzaran a pensar cuál es el comportamiento que tenemos que, el lenguaje que tenemos, las formas que tenemos que, aceptando que nuestra tarea es formar una nueva generación que sea capaz de cuidar y vivir en la casa común. Y eso les dará la gramática que se necesita. Pero los alumnos necesitan ver algo distinto en los adultos. Y es un desafío muy grande hoy para los adultos querer ser de una manera determinada para decir a los jóvenes, mire, es así. No es por ahí, es por aquí. Porque le tenemos miedo a los jóvenes. No les queremos, porque queremos seducirlos, no educarlos. Queremos seducirlos, no mostrarles normas. Y Queremos, porque... no, porque nos pegamos nosotros mismos. Porque nos toca a nosotros ponernos más serios. ¿Sí? Esa sería mi respuesta. Gracias. Todo. Bueno, muchas gracias a todos y a Muchas todas. gracias. Bernardo, muchas Gracias. gracias y será hasta la próxima. Bueno, Carlos, Comprometemos para gracias otra Carlos por oportunidad. la invitación y lo mismo Plácido. No, gracias, Bernardo. Un abrazo. Chao. Chao, Chao, gracias. saludos a todas, a todos. Hasta luego, Gracias. Carlos, gracias por Muchas estar. gracias. Gracias. Gracias.